Bienvenidos a la red de televisión del Senado, TV Senado. Aquí estamos con los grandes temas de discusión nacional, esos temas que a usted le interesan, que a usted le importan. Aquí estamos debatiendo, discutiendo, conversando sobre las materias que nos interesan tanto para la conversación que seguramente usted está esperando. Hoy vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de empresa y vamos a hablar de emprendimiento. Y para tal efecto saludamos a quien es anfitrión de Nuevas Miradas, el senador Carlos Cantero. Senador, un gusto. Encantado, Libardo, muchas gracias. Nos acompaña Jimena Dávila, cofundadora del Instituto Matrístico. Jimena, bienvenida, mucho gusto. Gracias por la invitación. Está también don Óscar Guillermo Garretón, presidente de la Fundación Chile. Muchas gracias, don Óscar Guillermo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y dos talentosos jóvenes que hemos invitado el día de hoy: Sebastián Gallero, integrante del Instituto Matrístico, y Simón Ramírez. Bienvenidos todos. Ya con esta presentación, entonces, está todo listo para esta conversación de Nuevas Miradas, y dejo con el programa al senador Carlos Cantero. Senador, un gusto. Gracias, Libardo. Nuevas Miradas, que busca proponer a ustedes una reflexión con un enfoque distinto. Es una reacción a un poco la banalización que observamos en la sociedad y particularmente la falta de espacios para el pensamiento, para la reflexión, para una conversación de temas elevados y de interés. Es lo que pretendemos hacer, con modestia, con humildad, pero con gran compromiso. Vamos a hablar hoy día de emprendimiento, de innovación, de la actitud de vida frente a este tipo de situaciones, que no solo tienen que ver con empresas, tienen que ver con, en realidad, todas las dimensiones de la vida. Y para ese efecto es que yo he querido proponerles una mirada que pude recoger en una de mis visitas a Finlandia. Pude participar en un encuentro con el Parlamento, pero era un diálogo con la sociedad, era hacer prospectiva respecto de cómo enfrentar el progreso y el desarrollo, recibiendo el feedback de la gente. Y la cosa que más me sorprendió a mí de esa experiencia es un cuadro de columnas, y esas columnas recogían un pensamiento de mucha profundidad filosófica y sociológica, y el cuadro está ahí presente frente a ustedes, lo podrán ver en sus pantallas. ¿Y qué representa? La carta de navegación que el gobierno y el Parlamento utilizan en cada una de sus acciones. Aprender a saber. Un conocimiento básico. ¿Qué tipo de conocimiento? Aprender a saber con habilidades para especializarse, para efectivamente desarrollar competencias, aprender nuevas prácticas en algún tema que le permita a la gente ganarse la vida con la mayor dignidad. Aprender a hacer, la habilidad para adaptarse y convertir los conocimientos en productos o en servicios que permitan generar riqueza, que permitan efectivamente emprender con éxito. Aprender a vivir juntos. Aprender a hacer y a vivir juntos. Otro de las columnas en la Carta de Navegación en la definición del progreso y desarrollo de Finlandia, que entre paréntesis es un país que ha llegado a $28.000 per cápita realmente en la punta. Aprender a ser responsables con su desarrollo personal como ser humano. Aprender a hacer lo que usted es. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque aquí siempre hacemos miradas dicotómicas, casi desagregante. Es que es de izquierda, no, es que es de derecha, no, es que es indígena, es que es rural, es que es homosexual, es que es empresario, no, es que este otro es trabajador, es que es blanco, es que es negro. Siempre estamos con una mirada donde cuestionamos el ser, y la gente tiene que ser lo que es y sentirse feliz con su realidad y aprender a elegir. Una cuestión que muy pocas veces le damos una mirada, pero en realidad la gente en cada puerta que abre cierra muchas puertas, y debe aprender entonces a mirar con, yo diría, una visión muy integral ese enfoque. Ahí está mi propuesta de reflexión. La idea es enriquecer esta mirada con conversaciones, con puntos de vista, y para ese propósito quiero dar el pase de inmediato a nuestro invitado, Óscar Guillermo, una reflexión tuya respecto de esta temática, y si nos quieres proponer imágenes y miradas con láminas, con todo gusto. Bueno, primero quiero agradecerte, ¿ya? La verdad que nos hemos encontrado varias veces por este interés común en la innovación, en la ciencia y tecnología, así que agradezco la oportunidad de conversar además de esto, un tema que a mí me apasiona. Yo quiero partir con una cosa. Yo llegué a la empresa
no por decisión personal, ¿ya? Yo siempre digo que en el origen de mi vocación empresarial está el almirante Merino, que me obligó a hacerlo, no se lo agradezco por eso, porque fue una obligación, porque me impedía ser funcionario público o postular a cargos de elección popular por tener un delito de sedición que merecía penas entre 20 años y muerte. Y entonces mi única alternativa fue la empresa. Pero cuando llegué a ello me fascinó una cosa muy especial, y es que en la política es muy fácil mentirse a uno mismo y creer que está bien cuando está mal, ¿no? Y en la empresa eso es imposible, porque si estás mal, sobre todo si la empresa es chica, tú no comes. Si está bien, sí comes, ¿no? Y creo que esa verdad implica en la empresa, y segundo, la capacidad de crear, de tener alas, a mí me motivó mucho. Y entonces yo quisiera plantear dos cosas en esta doble vocación empresarial y política. Primero, sobre los empresarios. Quisiera hablar un poquito sobre la empresa. Mira, la empresa, yo diría, y el emprendimiento, la primera cosa que quiero decir es que hoy día es una opción para la gente mucho más que antes. Y voy a plantearlo por qué razones. Primero, porque las grandes empresas son menos hoy día opción que antes para muchos jóvenes profesionales, porque de alguna manera el mismo desarrollo tecnológico las impulsa a mantener ya una cuota relativamente constante, salvo que tenga una expansión muy grande. Hay otros que son profesionales que sienten que en la cadena productiva global hay oportunidades que antes no hay. Hoy día uno puede ser parte, un eslaboncito de una empresa que puede terminar en Estados Unidos, en Europa, que partió en Indonesia, etcétera, y por lo tanto las oportunidades de ser empresa son mucho más que antes, en que la empresa era un todo, una especie de cosa completa, digamos, que tenía desde el teatro, el estadio, hasta la producción. En tercer lugar, las empresas familiares, y en Chile hay muchas, significa una limitación también para los jóvenes, particularmente los jóvenes profesionales, que saben que su carrera llega hasta cierto punto, ¿no? Que más allá de eso es imposible. Y por último, yo te diría, hay una valoración social de emprender mayor que antes. En mis tiempos en la universidad nadie se atrevía a decir que quería ser empresario, porque lo hubieran mirado pésimo. O sea, todos tenían que dedicarse o a la política, o a irse de cura, o ser funcionario público, o a la actividad social, ¿ya? Pero ser empresario era muy mal visto, ¿ya? Y eso cambió. Y más que cambió, se dio vuelta la tortilla, porque cambió también para la política y otro desde el punto de vista del aprecio ciudadano. Y hoy día hay nuevas opciones juveniles que tienen que ver con la empresa. O sea, voy a mencionar varias. Uno, la opción ya no es el Estado en la política para muchos jóvenes, ¿ya? Ni siquiera votan. En cambio, sí, emprender es una cosa, y cuando digo emprender, no estoy refiriendo solamente a emprendimientos productivos. Cuando hay un grupo como Los Tres, por ejemplo, que es capaz de tener un grupo de rock ya viable, que se sostiene por sí mismo, que no requiere subsidios de nadie, se está cambiando la realidad y siendo un emprendedor en esos ámbitos, ¿ya? Hay también el sueño del éxito temprano, ¿ya? Que creo que es muy fuerte, ¿no? Con lo bueno o lo malo que eso pueda tener, ¿ya? También genera la ambición de emprender. Y está, yo diría, una cosa que me llamó la atención en muchos jóvenes emprendedores, que es el ludismo y emprender. O sea, el ludismo, digo, el deseo de gozar la vida y emprender, porque significa, mira, si emprendo, no voy a tener que estar mirándole la cara a alguien que me mande, no voy a tener restricciones de horario como tendría, y en ese sentido yo puedo hacer una vida más plena desde joven para poder hacerlo. Pero eso requiere algunos medios y actitudes si queremos que los jóvenes no se peguen demasiado porrazos, aunque algunos se van a pegar de todas maneras, y quiero decir algo de eso, ¿no? Primero, que capten la capacidad de gestión, ¿no? O sea, que uno sepa hacer una cosa. Por ejemplo, uno de ustedes decía que era biólogo marino. Para tener una empresa de recursos marinos no basta con saber de biología marina, tiene que también saber de administración, tiene que saber comercializar, tiene que saber hacer marketing, tiene que saber muchas cosas. La empresa es colectiva, no es una sola persona, y por lo tanto es típico del fracaso, sobre todo de los jóvenes, de los pequeños empresarios, que este punto no lo tienen claro. Colocarle una anécdota, es típica la persona que dice: yo soy súper buen carpintero, y sale y dice: voy a hacer una mesa preciosa, y sale con su mesa al hombro vendida y no se la compra a nadie porque es muy linda para él, pero que no le preguntó primero si alguien realmente se interesaba en esa mesa. Lo segundo, el capital necesario, hablando ya de empresas productivas, ¿no? Que hay dos fuentes. Hoy día, afortunadamente, hay más que antes.
Hay muchos empresarios que más que referentes empresariales para algunos jóvenes emprendedores son fuente de lucas, o sea, son capital semilla, posibilidades de desarrollar eso. Y está el Estado con políticas hoy día de apoyo a la innovación mucho mayor que antes. Vamos a invitar a que nos dé su mirada, nos proponga nuevas miradas a Jimena desde la perspectiva de su quehacer en el Instituto Matrístico. Estas miradas están, como ya lo hemos venido vislumbrando, en la lógica de los cambios derivados de la globalización, de la nueva sociedad, donde pareciera que estamos en una post-industrialización, en una cosa distinta a la que nosotros conocimos y en la que muchos nos criamos. Y quizás la primera pregunta sería: ¿qué es este concepto matrístico? Porque yo creo que detrás de eso debe haber algo muy interesante. ¿Cuál es la lógica matrística y cómo engarza con esta mirada? Bueno, lo matrístico hace referencia a útero como matriz, útero que contiene y nutre, y como trama de relaciones. ¿Y de qué? De los fundamentos biológicos y culturales del humano. Cuando yo escuchaba lo que decía Óscar, hablaba de la persona, pero también hablaba de la persona en un espacio cultural. Por lo tanto, nosotros somos seres vivos que nos vamos transformando en la cultura que vivimos. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender los fundamentos biológicos y culturales de la clase de seres que somos como seres vivos y humanos. Eso es lo matrístico, digamos. Ahora, puede sonar difícil o enredado de entender, pero llevémoslo a la vida cotidiana. Llevémoslo y hacemos en el instituto círculos que llamamos círculos reflexivos en biología cultural, y eso es invitar a conversar. Porque una de las cosas interesantes que tú propusiste fue, en estos 7 pilares, saber, hacer, vivir juntos, responsabilidad del desarrollo personal, elegir, saber elegir. Y por otro lado, hablaba Óscar de el emprendimiento, de emprender. ¿Y quién emprende? Bueno, la persona, o sea, nosotros. Entonces, el cómo uno va a emprender alguna actividad va a tener que ver con la vida que uno vivió, en qué espacio se educó, cómo fue el espacio familiar, cómo cuando yo hacía preguntas si me las contestaban o no. O sea, hay una historia que hace que en algún momento yo aparezca emprendiendo algo, pero no aparezco de la noche a la mañana. Hay una historia que me ha permitido encontrarme en ese emprendimiento. Por ejemplo, yo le decía a Humberto Maturana, con quien fundamos el instituto, que el Instituto Matrístico es un gran acto de emprendimiento. O sea, tiene 8 años. ¿Y cuál fue mi pregunta? Mi pregunta fue: estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es tan interesante, y yo quiero dárselo a otros, darlo a otros. Y generamos el espacio del instituto, donde ya han pasado muchos alumnos, estamos haciendo procesos en empresas, estamos haciendo procesos fuera de Chile, y estamos invitando a chiquillos jóvenes a que se puedan transformar en esta nueva mirada. Porque una de las cosas para mí fundamentales en lo que tú dijiste es el conversar y el escuchar, el escucharse. Si yo no escucho a mi cliente, ¿cómo voy a saber lo que quiere? Si yo no me escucho entre nosotros y no reflexionamos, por eso este espacio yo lo encuentro maravilloso, el reflexionar, el dejar un poquito la farándula y reflexionar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y el escuchar desde ahí aparece fundamental, porque la pregunta, cuando tú decías vivir juntos, ¿cómo estamos viviendo juntos? ¿Cómo estamos viviendo juntos en esta que llamamos esta sociedad en Chile? ¿Estamos viviendo más en la desconfianza, en el miedo que nos paraliza? O sea, tú ves la televisión y ves las noticias y resulta que parece que viviéramos en un país donde lo único que hay es asalto, es robo. Pero también hay otras cosas. ¿Dónde vamos a poner la mirada? ¿Cuál es cuando tú dices, hablas de la actitud de vida? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de vida? ¿Cuál va a ser nuestra emoción? ¿De dónde vamos a hacer lo que vamos a hacer? Y eso tiene que ver con el espacio relacional que vivimos. ¿Cuál es reflexionar? ¿Cuál es el espacio relacional que estamos viviendo hoy día en Chile?
¿Cómo es? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Más en la queja? ¿Escuchamos? Miedo, desconfianza. ¿Nos escuchamos en la familia? Porque escuchar implica soltar mi certidumbre y escuchar con una reflexión, desde donde el otro dice lo que dice. O sea, ese es el acto de escuchar. Permíteme hacer una inflexión, porque yo creo que es muy relevante, por lo menos proponer y despertar interés. Jimena nos dice, la sociedad chilena es solo violencia, asalto, delincuencia. A propósito de esa pregunta, yo empecé a buscar información y me encontré con una teoría que se llama la teoría de la agenda setting. Claro, tiene el nombre en inglés, pero en castellano, ¿qué significa? Significa, en definitiva, que son editores periodísticos de radio, televisión y diarios los que de una u otra manera han terminado manipulando la agenda de la conversación. Claro, y la pregunta es válida. ¿Solo hay violencia? ¿Solo hay sangre? ¿Solo hay delincuencia? Pareciera que hay una mirada que solo tiene una dimensión y se requiere una mirada más integral de lo que es el ser humano. Claro, porque fíjate que lo que tú acabas de decir, y cuando dice, lo que pasa es que eso vende, pero los telespectadores, las personas, no somos tontas, queremos también otra cosa, queremos ver otro mundo. Entonces, si estamos en un momento, yo creo que estamos en un momento importante que nosotros lo planteamos con Humberto en el libro Habitar Humano, que estamos pasando de la era de la posmodernidad, que es el discurso, estamos mal, hay calentamiento global, la juventud está de esta manera o de otra. Estamos en un momento ya de cambiar el discurso por el hacer, por hacer las cosas, por la acción. Y estamos, nosotros decimos, pasando de la era de la posmodernidad a la era de la posmodernidad, donde surge el Homo sapiens amans ethicus. Y eso es tan simple, que, diciéndose a la señora que estaba el caballero en la casa, que tiene que ver la ética con el hacerme cargo de que irresponsable de que las consecuencias de mis actos no dañen a otro. Eso es así. Sí, adelante. Una cosita sobre eso. Es que me quedé con el tema de este tono refunfuñón, medio amargo, criticón, que yo creo que es un problema súper serio, porque en general los emprendedores en cualquier ámbito son por definición gente optimista, o sea, que cree en posibilidades, en mundos y en sueños nuevos, ¿no? Y yo creo que eso no afecta no solamente a la empresa, sino que en todos los ámbitos de la creación. Mira, lo que tú decías de los diarios o de los medios, ¿no? Bueno, los medios son más o menos iguales en todo el mundo en eso. Normalmente la noticia mala ya tiene más venta que la noticia buena. Pero no todos los países son igualmente depresivos o desconfiados o gruñones como podemos ser nosotros. Pero quiero, una cosa muy reciente que a mí me impactó mucho, ¿ya? O sea, Obama es negro, pero no es solo negro, es profesional muy preparado, pero tampoco es solo eso, es un gran organizador, pero tampoco es solo eso, es un buen orador, pero yo diría sobre todo fue capaz de mostrar en una sociedad que supuestamente es la más individualista, el centro del capitalismo mundial, que la gente se movilizaba por sueños nuevos, ¿no? Y esa fuerza de capacidad de reinventarse con la rapidez que ellos se han reinventado, creo que es un tema para nosotros como elección, un llamado de alerta, porque este clima como bajoneador, creo que es una cosa que no ayuda al país, creo que no interpreta a nadie porque todos se latean con el cuento, ¿ya? Y creo que es un tema muy importante, o sea, para no echarle toda la culpa a la prensa, hay algo cultural que no nos hace reaccionar. En el planteamiento de posmodernidad que hace Jimena, se amarra claro, la posmodernidad, está este enfoque de, porque Obama lo que encarna es una nueva mirada, es una nueva esperanza, pero es no una solo nueva encarna, no solo encarna una nueva mirada, sino que en el vivir de él hay una honestidad y una espontaneidad que tú lo ves en su relación con sus hijas y su mujer. No es la foto para la prensa, sino que es el respeto, es esa cosa de verdad. O sea, las personas queremos cosas ya de verdad, en el sentido de honestidad, de transparencia, de no estoy con mi hija en brazos para que la gente diga que amoroso papá, sino que
yo siento, y lo leí en algún, que una de las cosas que más le impactaba a la prensa precisamente es cómo se sale de protocolo muchas veces, cómo vive el ser presidente de una manera no para la formalidad, sino que de una manera espontánea, honesta, en el respeto, en el amarse, en el escucharse. Eso es lo que él de alguna manera encarna, digamos, por un lado estos nuevos vientos de cambio, pero los nuevos vientos de cambio no quieren, y los jóvenes saben muy bien eso, no quieren más de lo mismo, porque nos han escuchado a nosotros los adultos ya quejarnos mucho. O sea, me interesa porque esto ha surgido una línea y Óscar planteaba este enfoque un poco crítico. Y yo miro, por ejemplo, el pensamiento de Pierre Bourdieu, por ejemplo, que siempre habla de los dominadores y los dominados, que la sociedad está planteada en función de dominadores y dominados, que a mí no me interpreta. Yo creo que no es así la sociedad. Que hay dominadores y dominados, bueno, lo hay en todo, en la naturaleza también, pero la sociedad no es una cuestión de dominadores y dominados. Pareciera que está emergiendo como una mirada distinta en ese sentido, que tiene que ver con esto de... Yo leía una conferencia que dio Humberto Maturana en Colombia, donde decía lo patrístico en oposición a lo matrístico. ¿Ya? Lo matrístico es esta cosa que tú describes, pero que quizás lo que más la caracteriza es un compromiso con el afecto sincero, con el amor maternal, en contraposición a una posición un poco a la sociedad contemporánea patrística, en el sentido de que el hombre ha estado dominando la sociedad y la ha hecho un poco más... menos afectiva en el fondo. Lo que pasa que cuando hablamos de cultura patriarcal, matriarcal, nosotros para hablar, hablamos de un modo de relacionarse que tiene que ver con relaciones de dominación, de sometimiento, de control, que genera desconfianza. Que si tú ves, ese es el estado de ánimo, no solo en Chile, sino que en el mundo, en el planeta, o sea, en busca del éxito, la competencia, no importa que quede muerto en el camino, pero yo voy en busca de algo. Y ese es un modo de relacionarse. Nosotros estamos invitando a que estamos en la gran posibilidad de un nuevo modo de relacionarnos con proyectos comunes, donde aparezca la colaboración, donde aparezca la co-inspiración. El emprendimiento es un gran acto de co-inspirar con otro. Yo co-inspiro con otro para emprender algo. O sea, me inspiro. ¿Qué es lo que es la co-inspiración? Inspirarse, desear algo juntos. Desear algo juntos. Entonces, por ejemplo, yo hablaría, en vez de una propuesta de algún partido político, de algún candidato a presidente, yo hablaría de un proyecto común, de un proyecto país. ¿Tenemos un proyecto país? ¿Tenemos un proyecto que podamos decir los chilenos es común a mí? ¿O tenemos islas, miradas sesgadas? Entonces, la idea de unir no es por unir. Antes de ir al corte, a mí me gustaría, porque también ha estado en los puntos de vista que hemos planteado, pareciera que se ha sobredimensionado el yo y el tú está bastante disminuido. Aquellos, ellos, nosotros, vosotros, pareciera que hay que aprender a conjugar, porque en esto de mirar al otro y saber que tiene necesidades, pero que es bueno escucharlo, me gustaría alguna reflexión. Sí. Óscar, ¿tú tienes algo que agregar ahí? Sí, tengo una cosa que ahora estaba pensando, que en general la gente, el mundo avanza en péndulos, ¿ya? Yo creo que de un periodo, digamos, de una lógica muy colectivista, se pasó probablemente a una lógica más individual en ese sentido. Sin embargo, yo creo que el sentido de lo colectivo aparece como una obviedad cada vez más presente en lo cotidiano. O sea, volviendo a Obama, que decía, para ejercer nuestro liderazgo como gran país tenemos que conversar con otros, no podemos colocar la bota encima a la gente, tenemos que hacerlo. Para poder llevar adelante un emprendimiento, una empresa o en el instituto, en cualquier parte, no puedo trabajar solo, ¿ya? O sea, en general hay un tema, yo diría, mucho más colectivo para poder operar. Pero quisiera agregar una cosa que es súper importante, y es que yo creo que es muy importante realizar las cosas, ¿ya? No sé si será por mucho tiempo entre el pensar ya del discurso, pero la verdad que al final
las cosas legitiman cuando cambian de verdad la vida de las personas, ¿ya? Y en ese sentido, los rollos son fundamentales, pero tienen que traducirse en cambios reales, ¿ya? Si no, no sirven, ¿ya? Y eso vale para la empresa, para el instituto, para las iglesias, para los clubes deportivos, para en general todos los que son organizaciones. Hay momentos de esa reflexión, pero yo diría, hay momentos de realización donde la verdad que se hace, si eso termina perdurando o se lo lleva el viento, ¿ya? Y yo creo que por lo menos creo que es muy importante tenerlo en claro, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo? Yo quisiera preguntar, ¿qué decías tú con los, no sé si escuché bien, con los rollos? Lo quería decir lo siguiente, que todos tenemos rollo, yo también tengo rollo. Pero rollo, ¿a qué te refieres? Yo me refiero a un concepto, una cosa que a mí me motiva muchísimo. Sueños, imágenes, proyectos. Sueño, ¿ya? Ahora, si yo no soy capaz de transformar mis sueños en realidad, ¿ya? Voy a tener una enorme frustración, ¿ya? Y además voy a desprestigiar mis sueños, ¿ya? Claro. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero decir es que es extrema la parte de la realización, ¿ya? O sea, de transformarlo en vida, en hechos nuevos, es vital. Lo digo pensando mucho en el tema de innovación, ¿ya? Porque muchos identifican la innovación como un sabio con una bata blanca metido en un laboratorio, digamos, con un montón de grados, ¿ya? Y toda esa cuestión. Y la verdad que puede haber ahí un innovador, pero también puede haber un gran burócrata, ¿ya? Y al final, innovador no tiene que ver con profesión o título, tiene que ver con la capacidad de las personas de cambiar realidades, ¿ya? Hay motivaciones. Óscar quiere plantearnos algunas ideas y Jimena quiere también hablar, pero tenemos que irnos a un breve corte. Usted no se vaya, no pierda nuestra sintonía, ya volvemos.